Y bueno, ahora vamos a entrar a nuestro tema 4, que son las pruebas de hipótesis. Em, estamos así como un resumen de lo que hemos visto hasta ahora en nuestros anteriores 4 temas. Estamos viendo la manera de utilizar información que proviene de una muestra, ¿no? Estamos viendo la manera de utilizar información que proviene de una muestra para describir a una población, ¿no? Una población entera, una población objetivo. Y, ¿cómo hacemos eso? Bueno, tenemos que primero entender que la teoría estadística plantea la idea de que la extracción de una muestra genera muchas muestras posibles. Y para cada una de esas muestras posibles uno puede tener un estimador, ¿no? Planteado, construido, y la distribución de ese estimador sobre todas las muestras posibles nos dan justamente la distribución muestral del estimador, ¿no? Que era lo que veíamos algo en el capítulo 2. Y nuestro objetivo era, bueno, tener candidatos buenos, ¿no? Candidatos buenos para acercarnos a parámetros poblacionales mediante la muestra, ¿no? Si yo me quería acercar al promedio poblacional, ¿no? Una alternativa buena era la media muestral, ¿no? Y esa media muestral era un estimador insesgado, de mínima varianza, en algún momento veíamos. Y en esta parte de estimaciones hemos aprendido al menos dos criterios para acercarnos a un parámetro, ¿no? Uno era mediante un estimador puntual, ¿no? Es decir, yo me acerco con un solo valor, ¿no? Algún valor poblacional. Y en la última parte habíamos visto la idea de los intervalos de confianza, que es acercarnos al valor poblacional mediante un rango, ¿no? Mediante un intervalo donde nosotros con cierto nivel de confiabilidad podemos decir algo respecto al valor real de la información, ¿no? Esas eran nuestras tres, bueno, nuestras dos aproximaciones hasta el momento. Utilizábamos la información muestral para acercarnos con un punto o acercarnos con un intervalo eh, al valor real, ¿no? Al valor del parámetro. Las pruebas de hipótesis, que es este nuevo capítulo, tienen el mismo objetivo, también están dentro del grupo de estimaciones, ¿no? Igual en el fondo es una estimación. La diferencia central es que las estimación que, bueno, la estimación que persigue una prueba de hipótesis está más concentrada en que una persona, ¿no? El investigador o la persona que está haciendo la prueba, que está utilizando la información, plantee una hipótesis, plantee una conjetura sobre la población. Y la muestra sea el canal, ¿no? Sea el mecanismo o el medio que se utiliza para poner a prueba esa conjetura, ¿no? Poner a prueba esa hipótesis, ¿no? Antes utilizábamos la muestra y construíamos un estimador puntual o un intervalo de confianza. Esa era un poco la lógica. Ahora, en este caso, nosotros vamos a plantear vamos a hacer una conjetura, una hipótesis, y la muestra nos va a servir para validar esa hipótesis o para verificar cuán cierta será esa hipótesis, ¿no? Esa es finalmente la diferencia, ¿no? Una prueba de hipótesis parte de una conjetura que uno realiza, ¿no? De una aseveración o de una hipótesis que uno pone a prueba justamente, ¿no? Entonces, simplemente, a ver, revisando ya los apuntes, ¿no? El principal objetivo nuestro, ¿no? Pensando en esta idea de la inferencia estadística, que es aprender de una muestra, ¿no? Aprender de una muestra. Nuestro objetivo era aproximarse lo más posible al valor de la población, ¿no? Acercarnos a lo que eran los parámetros mediante un estimador, ¿no? Mediante un estimador, y este estimador obviamente viene de una muestra aleatoria, ¿no? Tiene su propia distribución muestral, ¿no? Ese es el objetivo que estábamos persiguiendo hasta el capítulo anterior, ¿no? Y seguimos en esa idea. Ahora, la otra estrategia que les comentaba, ¿no? A diferencia de lo puntual o por intervalos, es plantear una hipótesis, ¿no? Alrededor de los valores del parámetro. A esto se le va a denominar de ahora en adelante, ¿no? A esto le vamos a llamar de ahora en adelante una prueba de hipótesis.
a plantear un posible valor, ¿no?, respecto a un parámetro y el criterio estadístico detrás para verificar o validar esa hipótesis que se está planteando. En esa idea, ¿no?, es como cualquier tesis, por ejemplo, ¿no? En una tesis de grado, uno plantea hace una conjetura, dice, ¿no? Yo planteo que este modelo es mejor, o no sé, yo planteo que este sistema funciona de esta manera, ¿no? Y durante el trabajo de tesis realiza las averiguaciones, ¿no?, pertinentes para ver si esa hipótesis era correcta o no, ¿no? Bueno, o era cierta o no. Ese objetivo tiene justamente esta idea de las pruebas de hipótesis, ¿no? Yo podría, eh, yo podría tomar como población de interés a los estudiantes de la carrera de informática, ¿no? Podría tener a los estudiantes de la carrera de informática como población de interés, identificar alguna variable que me interese, ¿no? Alguna variable de estudio, ¿no? Digamos la edad, ¿no? La edad. Y yo puedo partir haciendo una conjetura respecto a la edad, ¿no? Yo puedo decir, bueno, yo creo que el promedio de edad de los estudiantes de toda la carrera de informática es de 23 años, por decir, ¿no? Yo creo que el promedio de edad de todos los estudiantes de informática es de 23 años. Parto de esa conjetura y la idea es que en este capítulo aprendamos los criterios estadísticos, ¿no?, que mediante una muestra de esa población de estudio me, me indique, ¿no?, si la hipótesis que acabo de plantear es, bueno, que me indique o que me dé algún criterio para validar o no, ¿no?, la hipótesis que he planteado, ¿no? Entonces, mediante la muestra, rechazamos la idea de que la edad es de 23 años, ¿no? El promedio de edad es 23 años. O mediante la muestra, aceptamos que el promedio de edad es de 23 años, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Entonces, estamos introduciendo la idea de esta conjetura o de esta hipótesis, ¿no? Y el resultado, ¿no?, de verificación sobre esta hipótesis finalmente podría darnos únicamente estos dos resultados, ¿no? O vamos a rechazar esa hipótesis que nosotros establecemos, ¿no? Rechazamos esa hipótesis que se plantea, o no la rechazamos, ¿no? Se rechaza o no se rechaza lo planteado, ¿no? Se rechaza o no se rechaza lo planteado, ¿no? Como no sé, en la siguiente elección a presidente de Bolivia, yo estimo que la proporción que logrará el candidato X es del 70%, ¿no? Esa es una conjetura. Entonces yo tengo que tener un mecanismo estadístico que me permita, mediante una muestra, validar eso, por ejemplo. Yo creo que el promedio de horas de estudio, ¿no?, de los estudiantes de informática es de 4 horas al día, ¿no? Entonces, yo verificaré con una muestra si ese dato es real o no. Esa es justamente la idea, ¿no? Ahora, las pruebas de hipótesis finalmente tienen esa idea, ¿no? Se trabaja con una conjetura y sobre la conjetura se establecen algunos pasos para rechazar o no rechazar esa conjetura. Ahora, nuevamente estamos trabajando todo el tiempo sobre parámetros, ¿no? Sobre parámetros a los cuales queremos decir algo de esos parámetros que están en la población, ¿no? Si yo estudio toda la población, no es necesario hacer conjeturas porque yo estoy estudiando todo en la población, ¿no? Entonces yo lo estudio mediante una muestra y mediante la muestra yo trato de tomar una decisión sobre la hipótesis que establezco, ¿no? En esa idea, las pruebas de hipótesis que existen están vinculadas a los parámetros de interés, ¿no? A los parámetros de interés. Y los parámetros de interés, bueno, en nuestro caso van a ser los que hemos ido viendo hasta ahora, ¿no? Y esto es bien parecido a los intervalos de confianza, ¿no? Teníamos un intervalo, incluso a los estimadores puntuales, ¿no? Tenemos un estimador puntual para la media poblacional, ¿no? ¿Quién es? Es la media muestral. Tenemos una fórmula, un intervalo de confianza para la media poblacional. ¿Qué forma tiene? Es la media muestral más menos el z de tablas por el error estándar de la media, por ejemplo, ¿no? Y ahora vamos a tener un criterio o una prueba de hipótesis
pensando en contrastar o haciendo conjeturas respecto a la media, ¿no? Esa es la idea. Vamos a ver la media, la diferencia de medias, la proporción, la diferencia de proporciones. O lo que habíamos visto igual antes eran los datos pareados, ¿no? Es ver a un mismo sujeto en dos distintos periodos de tiempo. Y bueno, también vamos a ver la varianza, ¿no? La varianza y la igualdad de varianza, ¿no? La varianza y la igualdad de varianza. Esas son nuestros parámetros de estudio, ¿no? Ahora, estos parámetros son convencionales para la materia, ¿no? Eso no significa que se limiten a esta, ¿no? De hecho, las pruebas de hipótesis van mucho más allá, estudian otro tipo de parámetros, de modelos estadísticos un tanto más complejos, ¿no? Ya. eh, entonces, teniendo eso en mente respecto a los parámetros, hay que empezar a introducir algunos conceptos, ¿no? Hay que introducir algunos conceptos respecto a las pruebas de hipótesis. Bueno, en teoría, con esto, con estos, con estos parámetros se cubre, ¿no? Parte del contenido. Bueno, el contenido de la materia se cubre en realidad con esto, ¿no? Sin embargo, hay algunos aspectos que vale la pena tomar en cuenta, ¿no? Respecto a lo que hemos ido aprendiendo, ¿no? Hasta el momento. Principalmente respecto a los supuestos que hemos introducido, ¿no? Principalmente respecto a los supuestos que hemos establecido. Recuerden que la mayoría de los supuestos para la proporción o para la varianza, igualdad de varianzas, es que los datos originales se distribuyen como una normal, ¿no? Para la media, como el teorema del límite central nos ayuda harto, entonces normalmente no es un problema, pero a veces, por ejemplo, para utilizar la t-de-student, igual, el gran supuesto es que existe normalidad, ¿no? Y en muchos casos estamos asumiendo que esa normalidad existe, ¿no? Pero no estamos del todo seguros si eso efectivamente sucede. Entonces es importante, ¿no? Tener algunas nociones o algunos criterios para justamente en este marco de probar hipótesis podamos probar esa hipótesis de normalidad, ¿no? Dado una serie de datos, mi hipótesis es que los datos se distribuyen como una normal, por ejemplo, ¿no? Yo estoy haciendo una conjetura. Necesito pasos para verificar si eso es cierto o no. A eso, en estadística, ¿no? Se le denomina como bondad de ajuste, ¿no? Como pruebas de bondad de ajuste. Verificar si ciertos datos tienen el comportamiento de alguna distribución en específico. Esas son las pruebas de bondad de ajuste y son importantes que las veamos hacia el final de la materia para tener algunas herramientas ya en un aspecto más práctico y aplicado, ¿no? Ok. Ya, algo que hay que recalcar, igual todo lo que hagamos va a estar enmarcado en lo paramétrico, es decir, que siempre nos refugiamos en distribuciones conocidas para resolver nuestros problemas, ¿no? Ya sea la normal, la t-de-student, la chi cuadrado, la Fisher, ¿no? Todo está en el campo paramétrico, ¿no? Es decir, hay distribuciones que nos ayudan. En el campo no paramétrico existen las propias formas de armar una prueba de hipótesis cuando no podemos utilizar una distribución necesariamente conocida, ¿no? Entonces, y tenemos que suponer la idea de que no hay una distribución que nos cobije, ¿no? Esa es la idea. Por eso es importante que las pruebas de hipótesis que vamos a hacer son pruebas de hipótesis paramétricas, ¿no? Son pruebas de hipótesis paramétricas. eh, Existen una gran cantidad de pruebas de hipótesis no paramétricas, ¿no? Que están orientadas a otros aspectos de la estadística, están vinculados normalmente con otro tipo de objetivos, ¿no? Como ejemplo, que tal vez les puede interesar, existen pruebas no paramétricas para verificar la aleatoriedad de algo, ¿no? En procesos que podrían estar vinculados con procesos no aleatorios. Entonces, ese es un caso. A veces se utiliza, por ejemplo, para
para identificar procesos de copia o plagio, digamos, ¿no? Esas pruebas no paramétricas. Eh, Existen otras pruebas vinculadas a determinar, bueno, dentro de estas de bondad de ajuste, ¿no? Pruebas no paramétricas para ver si los datos se comportan como cualquier distribución, ¿no? Uno se puede imaginar cualquier distribución y estas pruebas nos verifican si efectivamente se comportan o no como una distribución específica, ¿no? Y esas son pruebas no paramétricas en el fondo, ¿no? Ya. Entonces, eso simplemente como un comentario inicial de lo que tiene este, este capítulo. Y ahora lo que tenemos que hacer es introducir lo que es una hipótesis estadística, ¿no? Lo que es una hipótesis estadística. Vamos a tener una notación específica para esta parte, ¿no? Hay una notación como tradicional dentro de las pruebas de hipótesis, así que toda esta clase, ¿no? Toda esta clase eh, va a estar más orientada a esto, ¿no? A un componente mucho más teórico, ¿no? Entender bien de qué se trata una prueba de hipótesis y cuáles son los pasos que tiene. Porque después van a ver que, como en el caso de los intervalos de confianza, casi todo es muy mecánico, ¿no? Dada una hipótesis, hay que hay que seguir una serie de pasos que normalmente ya están establecidos. Entonces, lo más importante en este punto es entender el proceso de construcción o cómo respaldamos teóricamente la idea de una prueba de hipótesis, ¿no? Ese es el principal objetivo en este caso, ¿no? Ya. Eh, para empezar, entonces, una hipótesis estadística no es nada más que una conjetura sobre un parámetro de interés, ¿no? Una hipótesis estadística es una conjetura sobre un parámetro de interés. Por eso es bien importante que todas las hipótesis que uno plantee en adelante siempre tienen que estar en términos del parámetro de interés, ¿no? La media poblacional, la proporción poblacional, la varianza de los datos poblacionales, ¿no? La diferencia de medias de dos poblaciones, ¿no? Todo en términos de la población, ¿no? Todo en términos de los parámetros, ¿no? Nos hablan de parámetros, tenemos que pensar siempre en la población objetivo, ¿no? Nuestra población de interés. Y nosotros utilizamos una muestra de esa población como una referencia para en este caso, contrastar esta hipótesis. Ahora, normalmente cuando nosotros planteamos una hipótesis, ¿no? Normalmente cuando nosotros planteamos una hipótesis, por decir esta idea de que el promedio de edad de los estudiantes de informática es de 23 años, ¿no? Esa es mi hipótesis. Eh, Siempre la idea de plantear una hipótesis crea de alguna manera, ¿no? De alguna manera crea el escenario opuesto a mi prueba, a la hipótesis planteada, digamos, ¿no? Es como el complemento de esa hipótesis. Si mi hipótesis es que los estudiantes tienen en promedio 23 años, el complemento, digamos, ¿no? El complemento de esa hipótesis sería como, bueno, los estudiantes no tienen un promedio de 23 años, ¿no? Hay esa idea de dualidad, ¿no? En una prueba de hipótesis. Hay esa idea de dualidad. Ese concepto de dualidad nosotros lo vamos a conocer como la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. ¿No? Los vamos a conocer como la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros planteamos una hipótesis, va a estar presente esta idea de dualidad con estos dos elementos. Lo que es la hipótesis nula, que es normalmente la hipótesis que se plantea, ¿no? La hipótesis que se plantea, que le vamos a llamar hipótesis nula, y el complemento, ¿no? O el dual de este, que es la hipótesis alternativa, ¿no? El opuesto a esta hipótesis nula. Tenemos esos dos componentes, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Ahora, esta hipótesis alternativa puede, según la naturaleza de lo que estemos estudiando, la hipótesis alternativa puede ser hasta de tres tipos, ¿no? Fácilmente, ¿no? Como un ejemplo, ¿no? Como un ejemplo, nosotros por notación vamos a anotar la hipótesis nula de esta manera. Mi hipótesis nula es que determinado parámetro, ¿no? Cualquier parámetro de interés,
es igual a algún valor que yo planteo, en este caso algún valor K, ¿no? El promedio de edad es igual a 23 años, ¿no? La proporción de apoyo a un candidato es del 50%. La diferencia de medias en las notas entre los dos paralelos de la materia de estadística es de 5 puntos, por decir, ¿no? Entonces hay la idea del parámetro, ¿no? Y el valor que uno está planteando, ¿no? Este primer componente nosotros lo vamos a llamar hipótesis nula, ¿no? Y la hipótesis nula. Casi tradicionalmente la hipótesis nula siempre está basada en una igualdad, ¿no? En la conjetura que vamos a hacer, ¿no? Eventualmente, ¿no? A veces lo que yo quiero es rechazar esta hipótesis, quiero decir que no es cierta, ¿no? Quisiera decir que esta no es cierta, o en ocasiones quisiera efectivamente verificar que esta es cierta, ¿no? Ahí depende mucho del enfoque que uno tenga en su planteamiento del problema, pero lo tradicional es que la hipótesis nula siempre conserva esta idea de igualdad, ¿no? De igualdad. Porque la hipótesis alternativa presenta justamente como los lados opuestos de esto, ¿no? Los lados opuestos. Y ahí están, por ejemplo, ¿no? La hipótesis nula siempre se la denota como H0, ¿no? La hipótesis nula. Y con H1 vamos a, vamos a denotar como hipótesis alternativa. Tradicionalmente hay estas tres hipótesis alternativas, ¿no? Dependiendo de lo que nosotros queramos hacer con nuestra hipótesis, ¿no? Una alternativa podría ser, bueno, efectivamente verificar si esto es cierto o no lo es. Si ese es mi único objetivo, ¿no? Determinar que tita es igual a k o no es igual a k, entonces la hipótesis nula quedaría como esta, ¿no? Tita es igual a k. Y la hipótesis alternativa bastaría con esta, ¿no? Con la idea de que tita es distinto de k, ¿no? No me interesa si es mayor o menor, solamente me interesa la idea de que es distinto. Entonces este es un primer escenario cuando lo que me interesa es verificar o rechazar esta idea de igualdad, por ejemplo, ¿no? Esta sería una primera forma, ¿no? Tenía una hipótesis alternativa de simplemente distinto de, ¿no? Distinto de k. En otros escenarios, ¿no? En otros escenarios, la hipótesis nula puede establecer que tita es igual a k, ¿no? Y como una hipótesis alternativa podríamos plantear que no, esto no es cierto, en realidad tita es menor a ese valor, ¿no? Tita es más pequeño que k. O en su caso, o en el otro caso, que tita es mayor a k, ¿no? Mayor a k. Y entonces, estos tres tipos de hipótesis alternativa, ¿no? Su elección muchas veces depende de lo que uno quiera hacer, ¿no? Lo normal a veces es, bueno, yo quiero rechazar que esto esté ocurriendo, ¿no? Si yo rechazo mi hipótesis nula, ¿no? Si yo la rechazo, de alguna manera estoy implicando que mi hipótesis alternativa es cierta, ¿no? Si yo rechazo la hipótesis nula, entonces la hipótesis alternativa tiene que ser cierta. Entonces, ¿qué tal si yo quiero rechazar la igualdad que es igual a 23 años de edad del promedio de los estudiantes de informática y quiero en realidad validar mi hipótesis alternativa de que ese promedio en realidad es menor a 23, ¿no? Yo quiero trabajar con esta hipótesis alternativa, ¿no? Entonces, depende mucho del objetivo que uno tenga, ¿no? Al momento de plantear su hipótesis. Ahora, ¿por qué? Porque la forma en que eh, la hipótesis alternativa que uno elija como complemento a esto va a determinar de alguna manera el criterio de decisión mediante la muestra estadística que esté uno estudiando. Esto significa que de alguna manera la elección de nuestra hipótesis alternativa tiene repercusiones al momento de hacer los pasos para aceptar o rechazar esta hipótesis. Si yo voy a rechazar esto, tiene que ser basados en que una de estas sea cierta, ¿no? O si yo voy a aceptar, ¿no? No rechazo esta hipótesis, entonces ya no me interesan tanto ninguna de estas, ¿no? Pero si mi objetivo es rechazarla, entonces es clave saber cuál de estas en realidad es la correcta, ¿no? Ya.
esa sería nuestra hipótesis nula, nuestra hipótesis alternativa. Normalmente cuando no me interesa alguna desigualdad y solamente estoy interesado en establecer si es distinto, bueno, si es igual, ¿no? Es igual acá, tita es igual acá. Y si no es cierto, entonces no me interesa ningún otro resultado, ¿no? Esta hipótesis alternativa es la más convencional, ¿no? Utilizar una hipótesis alternativa de dos lados. Si tita no es igual acá, entonces significa que tita es distinta acá, ¿no? Esa es la más convencional y de alguna manera cubre las anteriores dos, ¿no? Porque no me interesa una desigualdad a favor de tita a ningún lado, ¿no? Entonces solamente me interesa decir que es distinto a ese valor, ¿no? Y en algunas otras ocasiones, ya cuando estemos interesados en algún tipo de desigualdad, ya sea menor o mayor, ¿no? A ese tipo de hipótesis se las conoce de un solo lado, ¿no? Es una hipótesis alternativa de un lado, ¿no? Mientras esta es una hipótesis alternativa de dos lados. Ya. Y a ver, preguntas, comentarios hasta esta parte. ¿Todo bien? ¿Se entiende? Ya. Entonces, voy a utilizar un ratito la pizarra antes de entrar a algunos conceptos adicionales. Ya, de manera gráfica vamos a ver, así voy a tratar de ponerlo en algún esquema, esta idea de las pruebas de hipótesis y varios de los componentes que este tiene. Y después ya podemos ir formalizando en los apuntes, ¿no? Vamos a ver un momentito mientras abro una pizarra. Ahí está. Ya. A ver, ¿qué es lo que estamos nosotros diciendo ahora? ¿No? ¿Qué es lo que estamos diciendo ahora? Es que todo parte de una hipótesis, ¿no? Todo parte de una hipótesis. Y yo planteo mi hipótesis nula, ¿no? Y yo digo, por decir, el promedio, ¿no? El promedio de edad de los estudiantes de informática es de 23 años. Yo puedo plantear, yo puedo salir con esta conjetura, ¿no? Y bueno, la idea de este capítulo es aprender los pasos necesarios para, de alguna manera, contrastar esta posibilidad, ¿no? Esta posibilidad. Bueno, dice que lo segundo que uno debería establecer es, bueno, es una hipótesis alternativa, ¿no? Y decir, bueno, a mí únicamente me interesa ver si esto es cierto o no lo es. Entonces, una hipótesis alternativa suficiente para eso debería ser ¿no? La hipótesis alternativa es que ese promedio de edad es distinto de 23 años. Entonces, este es como que el paso cero, digamos, ¿no? Al momento de hacer una prueba de hipótesis, ¿no? Estamos trabajando sobre nuestro parámetro de interés, que en este caso es el promedio, y estamos estableciendo en conjunto nuestros dos elementos, nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa. ¿Qué es lo que nos dice, cuál sería el siguiente paso a este, ¿no? Es en realidad ya como que tener un mecanismo de decisión, ¿no? La idea debería ser tener un mecanismo de decisión que nos permita utilizar la información de la muestra, ¿no? Tengo esta hipótesis nula y esta hipótesis alternativa, recurro a la información de la muestra, ¿no? Recolecto mi información, ¿no? Analizo lo que tengo en la muestra y utilizando la información de la muestra, ¿no? Con un determinado tamaño de muestra y todo lo demás, yo debería poder establecer una regla, ¿no? Yo debería poder establecer una regla o un criterio para decidir si esta hipótesis que estoy planteando eh,
es válida o no, ¿no? Esta hipótesis es correcta o no, ¿no? O aceptamos o rechazamos estas hipótesis, ¿no? Yo necesito alguna regla o algún criterio. ¿No? Ese es como que lo que debería suceder. Ahora, normalmente en todos los casos de las pruebas de hipótesis que vamos a ir viendo, existen como que dos elementos en esta parte, ¿no? Existen dos elementos en esta parte. Eh, o si quieren, dos pasos siguientes, ¿no? Después de haber tomado la información que está presente en la muestra. Eh, Aparece lo que se denomina un estadístico de prueba, ¿no? Lo que es un estadístico de prueba. Va a aparecer lo que normalmente se denomina un estadístico de prueba. ¿Qué es un estadístico de prueba? Digamos, ¿no? Voy a llamarle este estadístico de prueba por decir una Z, digamos, cualquiera, ¿no? Este estadístico de prueba se llama Z. ¿Y qué es un estadístico de prueba en el fondo? No es nada más que una función, no es nada más que una función que utiliza la información de la muestra, utiliza la información respecto al parámetro que se está contrastando en la hipótesis, bueno, y eventualmente, dado que estamos trabajando con este parámetro, pues yo tendré que recurrir a su equivalente en la muestra, digamos, ¿no? A su media muestral, ¿no? O sea, aquí aparece la conexión con su estimador puntual. Entonces yo escribiré una función, sumaré, haré algunas operaciones, lo que sea, ¿no? Utilizando la información de la muestra, el parámetro, su estimador, para construir este Z, ¿no? Que normalmente se conoce como el estadístico de prueba, ¿no? Este es el estadístico de prueba. Y ese es como que el primer paso, digamos, ¿no? Así utilizo toda la información que está acá, ¿no? Construyendo este estadístico de prueba. Una vez que yo tenga el estadístico de prueba, ¿no? Una vez que yo tengo el estadístico de prueba, y va a ser mucho más fácil tomar la decisión, ¿no? Va a ser mucho más fácil tomar la decisión, porque finalmente, ¿no? Acá el más importante es la hipótesis nula, ¿no? Acá el más importante es la hipótesis nula. Y yo debería tener acá una regla, ¿no? Una regla de decisión, ¿no? Una vez que tengo la estadística de prueba, yo debería tener acá una regla que me permita dar una respuesta a la hipótesis que me he planteado. Normalmente, ¿cuáles podrían ser los resultados? Yo puedo rechazar la hipótesis nula en algún escenario, ¿no? Digo, esto no es cierto, rechazo la hipótesis nula. O en algún otro caso, podría no rechazar la hipótesis nula, ¿no? No rechazo lo que se está planteando, ¿no? No rechazo lo que se está planteando. Rechazar la hipótesis nula de alguna manera implica aceptar la hipótesis alternativa, ¿no? Significa aceptar la hipótesis alternativa. De alguna manera, rechazar la hipótesis nula significa aceptar la hipótesis alternativa. Por otro lado, si no rechazo la hipótesis nula, ¿no? Si no rechazo la hipótesis nula, bueno, es igual, ¿no? Se rechaza la hipótesis alternativa. Y dicho de otra manera, estamos de alguna manera aceptando la hipótesis nula. Estamos diciendo, si no rechazamos esta conjetura, es como aceptar que esto es cierto, ¿no? Entonces, esta regla nos tiene que ayudar justamente a definir, ¿no? Utilizando el estadístico de prueba, deberíamos nosotros o rechazar o no rechazar la hipótesis nula, ¿no? Utilizando el estadístico de prueba. Y para hacer esa decisión muy sencilla, ¿no? Lo que las pruebas estadísticas hacen es definen lo que es una región de aceptación, ¿no? Definen lo que es una región de aceptación, y definen lo que es una región de rechazo. Definen una región de rechazo. Una región de rechazo. La regla está basada en estas dos regiones, una región de aceptación y una región de rechazo.
En el fondo, ¿qué son estas regiones? ¿No? Son áreas, ¿no? No son nada más que áreas, ¿no? Yo en mi eje de los reales, ¿no? En mi eje de los reales, yo voy a poder tener definido una región de aceptación, una región de aceptación. Digamos, este puede ser mi límite inferior y este mi límite superior. Este podría ser mi límite inferior, este puede ser mi límite superior de mi región de aceptación. Esta puede ser mi región de aceptación. Esta puede ser mi región de aceptación. Esta puede ser mi región de aceptación. Y por ende, mi región de rechazo estaría conformada por lo que está fuera, digamos, ¿no? Mi región de rechazo sería, por decir, ¿no? Todo esto hacia adelante, ¿no? Todo esto hacia adelante sería parte de mi región de rechazo, ¿no? Parte de todo esto sería mi región de rechazo o lo que está aquí atrás también, ¿no? Esto también podría ser mi región de rechazo, ¿no? Esta sería mi región de rechazo y esta también podría ser mi región de rechazo, ¿no? Región de rechazo, región de rechazo. Eh, entonces, dado un estadístico de prueba, el siguiente paso va a ser como que conformar o armar estas regiones, ¿no? Estas regiones de aceptación y estas regiones de rechazo. Porque basadas en estas regiones, después la decisión es muy sencilla, ¿no? Si mi estadístico de prueba cae en la región de aceptación, nosotros aceptamos la hipótesis nula, ¿no? Aceptamos la hipótesis nula si es que nuestro estadístico de prueba justamente cae en esta región de aceptación. De alguna manera está validando la idea de que eh, si nuestro estadístico de prueba, ¿no? Si este estadístico de prueba cae en nuestra región de rechazo, ¿no? Cae en esto, de alguna manera estamos yendo a decir que aceptamos la hipótesis nula, ¿no? Esto es cierto, ¿no? Esto es cierto. Y si nuestro estadístico de prueba no cae en las regiones de rechazo, es decir, no está en las regiones de aceptación, no está en las regiones de aceptación, entonces la decisión igual será medio sencilla, digamos, ¿no? Si el estadístico de prueba cae en nuestra región de rechazo, entonces por lo tanto podemos concluir que, ¿no? Si la información cae acá o cae acá, entonces vamos a rechazar la hipótesis nula porque ha caído en la región de rechazo, ¿no? Ha caído en la región de rechazo. Ese básicamente es como que eh, el circuito o los pasos que uno tiene que seguir en esta idea de las pruebas de hipótesis. Está la idea de armar un estadístico de prueba en función de todos estos elementos, definir regiones de aceptación y regiones de rechazo, y en base a dónde caiga el estadístico de prueba en cuanto a estas regiones, eh, entonces aceptamos o rechazamos nosotros la hipótesis nula, ¿no? Entonces es como si Z, ¿no? Si nuestro estadístico de prueba pertenece a la región de aceptación, entonces nosotros no rechazamos la hipótesis nula, ¿no? Si cae en la región de aceptación, no la rechazamos, ¿no? Entre comillas, aceptamos la hipótesis nula, ¿no? Entre comillas, aceptamos la hipótesis nula. Si por otro lado, ¿no? Z no pertenece a la región de aceptación, ¿no? Significa que está en alguna de las regiones de rechazo, entonces nuestra conclusión es muy sencilla, ¿no? Rechazamos la hipótesis nula, ¿no? Rechazamos la hipótesis nula. Es decir, la hipótesis nula no es cierta. ¿Por qué? Porque el estadístico de prueba ha caído fuera de la región de aceptación. A ver, toda la información, o sea, todos nuestras nuestro estadístico de prueba está en función principalmente de la muestra, ¿no? Y de la prueba de hipótesis que hemos hecho, del parámetro de estudio más su estimador, ¿no? Ese es nuestro estadístico de prueba. Y nuestra región de rechazo y aceptación, o nuestra región de aceptación y rechazo, ¿no? Estos límites que de alguna manera seguramente se van a establecer, ¿no? La región de aceptación y la región de rechazo,
también, ¿no? También están o también se construyen en función de la información que viene de la muestra y también del universo y del estimador seguramente, ¿no? Del parámetro y del... ahora acá lo vamos a... un poquito mejor, ¿no? Igual está en función de estos elementos, ¿no? Es decir, que las regiones de aceptación y rechazo dependerán mucho de la información de la muestra y la prueba que se esté haciendo, ¿no? Para que no piensen que es la misma función, esta puede ser una función G, ¿no? Es otra función que nos permite construir la forma de la región de aceptación y de la región de rechazo. La forma de la región de aceptación y la forma de la región de rechazo. Ya, además, bueno, también acá, ¿no? La forma de las regiones de aceptación y rechazo también la determina, ¿no? También la determina la hipótesis alternativa. La forma de esta región de aceptación y rechazo la define la información de la muestra, la prueba de hipótesis basada en el parámetro y su estimador que estemos interesados, pero también la determina, ¿no? También la determina su hipótesis alternativa, ¿no? También la determina su hipótesis alternativa. Eso es bien importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que esa información también la determina, ¿no? Su hipótesis alternativa. ¿De qué forma la determina, no? ¿De qué forma la determina la hipótesis alternativa? Esto lo podemos dibujar igual de esta forma. Eh, por ejemplo, ¿no? Si la hipótesis alternativa es del tipo, ¿no? Tita distinto de k, ¿no? Si la hipótesis alternativa es del tipo tita distinto de k, esto automáticamente genera región de aceptación al centro y regiones de rechazo al costado, ¿no? Región de rechazo, región de rechazo. Esto es casi automático, digamos, ¿no? Si la hipótesis alternativa es distinto de, entonces se tiene una región de aceptación y dos regiones de rechazo, ¿no? Esto sobre la recta, ¿no? Esto sobre la recta de los números reales, ya. En cambio, ¿no? En cambio, cuando nosotros estamos trabajando con el otro tipo de, de hipótesis alternativa, donde decimos tita es menor a k o tita es mayor a k, entonces en estos escenarios en realidad se está trabajando con solamente bueno, la región de aceptación, ¿no? La región de aceptación y la región de rechazo. Solamente tenemos una región de rechazo. Según, según la orientación de la desigualdad, ¿no? Según la orientación de la desigualdad, eh, la región de rechazo estará a la izquierda o a la derecha de la recta real, ¿no? O a la izquierda o a la derecha, diré, de la región de aceptación. Entonces, en este tipo de hipótesis alternativa, ¿no? En este tipo de hipótesis alternativa, solamente vamos a crear una región de rechazo, ¿no? Dependiendo la orientación de las desigualdades. Mientras que en el caso de un distinto de, ¿no? Este de acá, vamos a normalmente tener dos regiones de rechazo. Ya, preguntas, comentarios hasta esta parte. ¿Todo bien? Ya. Entonces, todavía no estamos, todavía no estamos introduciendo a no saber eh, dónde entra la muestra o dónde está la justificación de que esto es cierto, ¿no? Todavía no estamos entrando ahí, pero ya estamos dando varios conceptos importantes, ¿no? Región de rechazo, región de aceptación, hipótesis nula, hipótesis alternativa.
como un comentario que seguramente vamos a ir viéndolo más adelante. Cuando tenemos hipótesis alternativas de este estilo, ¿no? Cuando tenemos hipótesis alternativas de este estilo, normalmente la región de aceptación es básicamente la misma que el intervalo de confianza. Es básicamente lo mismo que el intervalo de confianza, ¿no? Cuando estamos en este tipo de hipótesis alternativa, ¿no? Es como si mi hipótesis nula es que el promedio de edad es de 23, ¿no? Versus que no es igual a 23. Entonces la región de aceptación ya se la construye como simplemente como el intervalo de confianza. Es exactamente la misma fórmula de un intervalo de confianza. La región de aceptación, ¿no? La región de aceptación tiene justamente el límite inferior y el límite superior coinciden con los intervalos, el límite inferior y el límite superior del intervalo de confianza de la media en este caso. Y en ese escenario lo único que nos faltaría por determinar es el estadístico de prueba, por ejemplo, ¿no? Así que esto reduce harto de lo que ya hemos visto, ¿no? Porque van a ver que cuando hagamos este tipo de pruebas, para la región de aceptación únicamente vamos a volver a listar lo que era el intervalo de confianza que hemos visto en el capítulo anterior, ¿no? Cuando las pruebas de hipótesis plantea una hipótesis alternativa de este estilo, ¿no? Este es igual como un intervalo de confianza, ¿no? O sea, se lo podría ver como un intervalo de confianza, solo que eh, es un intervalo de confianza como a la derecha o a la izquierda, digamos, ¿no? Esa es un poco la noción, ¿no? Acá finalmente lo que las regiones de aceptación y rechazo controlan es el nivel de significancia que nosotros veíamos en los intervalos de confianza, ¿no? En este caso, ¿no? Normalmente la región de aceptación, en términos de probabilidades, tiene un ancho que debería igualarse con el criterio de confiabilidad, ¿no? Este de uno menos alfa. Y las regiones de rechazo, dado que esta tiene 2, esta será pues alfa medios y esta también será alfa medios, ¿no? La idea es que estos límites se establezcan con esos criterios. Lo mismo en el caso de la región de aceptación para este tipo de pruebas de hipótesis. Este tendrá un tamaño de uno menos alfa y este tendrá el tamaño de alfa. Este tendrá el tamaño de uno menos alfa y este tendrá el tamaño de alfa, ¿no? Esa es la idea en esta parte, ¿no? En esta primera parte. Ya, preguntas, comentarios. Nadie. Ya. A ver, vamos a volver un ratito a los apuntes para hacer un repaso un poquito más formal de lo que acabamos de mencionar y después volvemos al gráfico, ¿no? Al plantear al plantear una hipótesis estadística, ¿no? Al plantear una hipótesis estadística sobre un parámetro de alguna población, ¿no? La manera de verificar dicha hipótesis pasará por estudiar una muestra aleatoria, lo que decíamos, ¿no? Sobre la cual se establecerá una regla que nos permita decir si la hipótesis es correcta o no. Tradicionalmente se definirá un estadístico de prueba, ¿no? Lo que habíamos dicho, que nos permitirá decidir. Por ejemplo, ¿no? Ya hay un ejemplo ya más práctico acá, ¿no? Por ejemplo, estábamos interesados en conocer el promedio de ingresos laborales, ¿no? Ingresos por trabajo laborales mensuales, ¿no? Por mes, de las personas que viven en el municipio de La Paz, ¿no? Quisiera saber el promedio de ingreso laboral de las personas que viven en el municipio de La Paz. Y planteamos la siguiente hipótesis nula. Decimos, bueno, ¿no? Si ha habido incremento salarial, hay harta informalidad en el país, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tal si planteamos que la hipótesis nula es que el promedio de ingresos de las personas en el municipio de La Paz es de 3.000 bolivianos, ¿no? Es de 3.000 bolivianos. Versus una hipótesis alternativa que dice, no, no es 3.000 bolivianos, no es distinto de. ¿No? En este caso estamos con la idea de una región de aceptación y dos regiones de rechazo a la izquierda y a la derecha. Imaginemos que tomamos una muestra aleatoria de personas del municipio, ¿no? Sacamos una muestra con algún criterio
y les preguntamos acerca de su ingreso laboral mensual. Nos hacemos una encuesta, les preguntamos respecto a sus ingresos, si trabaja o no trabaja, en qué trabaja, ¿no? Y con todos los pasos que estén relacionados, sacamos esa muestra, les preguntamos y obtenemos que el resultado del promedio muestral es, ¿no?, algún valor, digamos, ¿no? Tiene algún valor. No vamos a precisar el valor necesariamente, pero hemos encontrado que el estimador tiene algún valor, ¿no? La idea es, utilizando la información de la muestra, ¿no?, utilizando la información de la muestra, plantear una regla, ¿no? Plantear una regla para aceptar o no aceptar la hipótesis nula. Entonces, arbitrariamente por el momento, arbitrariamente para entender más o menos cómo funciona esto, nosotros podríamos decir, nuestra regla va a ser la siguiente. Si el promedio que sale en la muestra, ¿no?, está entre 2700 y 3100, ¿no?, vamos a aceptar la hipótesis nula. ¿No? Vamos a aceptar la hipótesis nula. Si el promedio está entre los 2700 y 3100, el promedio muestral, vamos a aceptar la hipótesis nula. En otro caso, vamos a rechazarla. En otro caso, vamos a rechazarla. Es decir, esta es nuestra región de aceptación y la región de rechazo serían una media mayor a 3100 o una media menor a 2700, ¿no? Esa sería nuestra región de rechazo, ¿no? Tendríamos estas dos regiones de rechazo. Menor a 2700, ¿no?, y otra mayor a 3100. Esa sería nuestra región de rechazo. Para el estadístico de prueba, ¿no?, si lo definimos como la media, digamos, ¿no? Ese es más o menos el procedimiento, ¿no? Ese es el procedimiento. Lo que les decía, ¿no?, en la práctica normalmente la región de aceptación para pruebas de dos lados, como en este caso, la región de aceptación coincide con el intervalo de confianza, ¿no? Esto no sería nada más que el intervalo de confianza. Bueno, en este caso no es, ¿no? Son números arbitrarios que se han puesto ahí, con la idea de decir esta es la región de aceptación y este es el criterio, ¿no?, o la regla que se toma. Ya. Entonces, a ver, hasta este punto, ya hemos visto lo que es una hipótesis nula, una conjetura que nosotros establecemos. Normalmente siempre está basada en una igualdad, ¿no? Igual a, ¿no? Igual a. Hemos visto lo que es una hipótesis alternativa, o lo que son las hipótesis alternativas. Sabemos que son como duales de la hipótesis nula, como su complemento, y pueden ser de tres tipos, ¿no? Bueno, pueden ser de tres, ¿no? Desigual, distinto de, mayor, menor, ¿no? Eso se traduce en hipótesis alternativas de un lado o hipótesis alternativas de dos lados. En el fondo, esta idea de un lado, dos lados, podemos verla como las regiones de rechazo, ¿no? Si trabajo con hipótesis alternativa menor o mayor, solamente voy a tener una región de rechazo. Pero si trabajo con la opción distinto de, voy a tener dos regiones de rechazo, ¿no? Pues de dos lados, digamos, ¿no? Hasta ahí todo bien. Hemos visto lo que es un estadístico de prueba, que hemos dicho que es una función, es decir, yo voy a hacer algún cálculo basado en la información de la muestra, el parámetro, su estimador, ¿no? Yo voy a hacer algo y voy a tener un número finalmente que me va a permitir contrastar o verificar la hipótesis planteada, ¿no? Eso era para nosotros un estadístico de prueba. Después hemos visto lo que es la región de aceptación, ¿no?, que es un área donde si el estadístico de prueba cae en la región de aceptación, entonces nosotros aceptamos, ¿no?, entre comillas, la hipótesis nula, ¿no? Decimos la hipótesis nula no se puede rechazar, ¿no? Mientras la región de rechazo es que si el estadístico de prueba cae en la región de rechazo, entonces yo podré rechazar la hipótesis nula, ¿no? Pues región de rechazo, rechazamos la hipótesis nula. No hay que, bueno, es algo obvio, pero vale la pena igual mencionarlo. Estas dos regiones claramente son en el fondo regiones completamente independientes, ¿no? No tienen ningún elemento en común, no se solapan, ¿no? En nuestro dibujito la idea es que
no hay ningún nivel de intersección entre estas dos regiones, ¿no? Porque si no entraríamos en puntos de confusión. Es decir, que dentro de la recta real, estas crean conjuntos disjuntos, ¿no? Crean conjuntos disjuntos estas regiones, ¿no? La región de aceptación y la región de rechazo, ¿no? Eso vale la pena mencionar. Ya, dentro de esta parte conceptual, ¿no? Dentro de esta parte conceptual, lo siguiente es entender de qué es un ESOR de tipo uno y qué es un ESOR de tipo 2, ¿no? ¿Qué es un ESOR de tipo uno y qué es un ESOR de tipo 2? ¿Qué es un ESOR de tipo uno y un ESOR de tipo 2? Eh, a ver, voy a volver aquí a mi anotación, ¿no? A ver, para entender esta idea de los sensores, antes de llamarlos sensores de tipo uno o sensores de tipo 2, vamos a establecer un par de cosas, ¿no? Recuerden que yo estoy trabajando principalmente o bueno, mi idea, ¿no? Mi aspiración es conocer al universo, ¿no? Conocer al universo con sus distintas unidades. Y este universo tiene parámetros de interés, ¿no? Tienen parámetros de interés, ¿no? Que en nuestro caso lo denotamos con tita, puede ser el promedio, puede ser la proporción, puede ser la diferencia de promedios, puede ser la diferencia de proporciones, puede ser la varianza, puede ser el cociente de varianzas, ¿no? Finalmente, esta población tiene estos parámetros de los cuales yo quiero estudiarlos, ¿no? Eh, si yo estudio al universo como tal, no tiene sentido hacer pruebas de hipótesis porque yo estoy estudiando pues, a todo el universo, sé qué forma tiene el promedio, digamos, ¿no? Lo que nosotros hacemos es, bueno, yo voy a plantear una hipótesis, ¿no? Con tal característica, mu es igual a un determinado valor k, ¿no? Y bueno, yo como contrasto esta información, bueno, la contrasto mediante la información de una muestra, ¿no? Con un determinado tamaño, ¿no? Con un determinado tamaño. Y a lo mucho que yo hago con esta muestra es tratar de estimar, digamos, ¿no? Estimo a tita con tita sombrero, al mu lo estimo con el x barro, al p lo estimo con el p sombrero, a la diferencia de promedio lo estimo con x barra 1 menos x barra 2, a la varianza lo aproximo con la cuasi varianza, ¿no? Y todo lo demás, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Utilizo la información de la muestra y yo a partir de esto establezco una especie a partir de esta hipótesis y de esta muestra, ¿no? A partir de esta hipótesis y de esta muestra, yo establezco una regla de decisión, ¿no? Hemos dicho, establezco una regla de decisión. Y esta regla de decisión, ¿no? Y esta regla de decisión, ¿no? Yo establezco una regla de decisión. Y esta regla de decisión puede ser, bueno, si z, ¿no? Si z pertenece a la región de aceptación, ¿no? Si z pertenece a la región de aceptación, entonces, ¿no? Entonces, yo no puedo rechazar la hipótesis nula, ¿no? No rechazo la hipótesis nula. No rechazo la hipótesis nula, por ejemplo, ¿no? Este es un escenario, ¿no? Si el estadístico de prueba pertenece a la región de aceptación, entonces yo tengo que aceptar la hipótesis nula, lo que significa no rechazar la hipótesis nula, ¿no? Ahora, aquí hay algo bien interesante, ¿no? Aquí hay algo bien interesante que es, para yo tomar esta decisión, ¿no? Para yo tomar esta decisión, está interviniendo una región de aceptación con su respectiva región crítica y también está interviniendo un estadístico de prueba, ¿no? Están interviniendo estos dos. Tanto la región de aceptación como el estadístico de prueba se construyen con información que proviene de una muestra, ¿no?
se construyen con información que proviene de una muestra. Por lo tanto, esta decisión que yo tome, ¿no? de rechazar la hipótesis nula, ¿no? de rechazar la hipótesis nula en este caso, puede tener también su propio nivel de error, ¿no? También tiene su propio nivel de error. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando con una muestra aleatoria que es una porción del universo. Y no tenemos que olvidarnos que esta es una muestra, ¿no? la que estoy estudiando, de las innumerables, ¿no? Innumerables, ¿no? Muestras posibles que pueden haber, digamos, ¿no? Esta es una sola muestra de las innumerables muestras que pueden haber. Tal vez en esta muestra que yo estudio, en esta muestra particular que yo le puedo poner como un S asterisco, tal vez con esta muestra yo tomo esta decisión y rechazo la hipótesis nula. Pero, ¿qué tal si con otra muestra, ¿no? Con otra muestra de esta población, yo no rechazaba la hipótesis nula, digamos, ¿no? Bueno, estamos diciendo con esta muestra rechazamos la hipótesis nula. No rechazamos la hipótesis nula, perdón, entre comillas, aceptamos la hipótesis nula, ¿no? ¿Qué tal si yo con esta muestra acepto la hipótesis nula? ¿No? Acepto la hipótesis nula o no la rechazo, lo mismo. Pero ¿qué tal si con otra muestra que me hubiera salido yo tomo una decisión opuesta? Yo rechazo la hipótesis nula. Eso es probable que ocurra porque tengo muchas muestras posibles. Y tener muchas muestras posibles, ¿no? Y como eso hay un criterio aleatorio por detrás, significa que la decisión que yo voy a tomar acá, ¿no? Esta decisión que yo vaya a tomar acá, de alguna manera tiene algún nivel de error, ¿no? Tiene algún nivel de error. Error en el sentido de que puedo estar aceptando, en este caso estoy aceptando la hipótesis nula, puedo estar aceptando algo que no es cierto. Voy a aceptar que el promedio es igual a 23, ¿no? Con esta muestra puedo estar aceptando eso. Pero por ahí el promedio no era 23 y el promedio era, no sé, pues, 20, ¿no? Pero con esta muestra sí me ha dicho que sí está bien, que se acepte. Entonces puedo estar aceptando algo que en la práctica es falso, ¿no? Aceptando algo que no es correcto. Eso normalmente son los errores que hay detrás de las pruebas de hipótesis. Este es un tipo de error. Este es un tipo de error. ¿No? Estoy aceptando capaz que algo que sea falso, ¿no? Entonces, tradicionalmente hay dos tipos de error, ¿no? Está el error de tipo uno, está el error de tipo uno y está el error de tipo 2, ¿no? Está el error de tipo uno y el error de tipo 2. Normalmente son esos dos tipos de errores, ¿no? Los que existen. A ver, como un trabajo de investigación medio rápido con ustedes, ¿no? Como una especie de tarea. Les voy a dar una tarea ahora. Una tarea en aula, digamos, ¿no? Una tarea para hacerlo ahora. No tiene ningún puntaje, sino es más que todo para que ustedes empiecen a buscar algunas cosas, ¿no? Lo que quisiera es buscar, ¿no? Buscar de qué se trata, de qué se trata, buscar de qué se trata el error de tipo uno y el error de tipo 2, ¿no? De qué se trata el error de tipo uno y el error de tipo 2. El error de tipo uno tipo uno y error de tipo 2, ¿no? Y error de tipo 2. Lo que quisiera es que puedan encontrar
tres cosas, ¿no? Tres cosas. La definición de estos errores, definición. Quisiera que me muestren algún ejemplo, ¿no? De lo que encuentran, es una búsqueda simplemente, algún ejemplo. Y lo tercero, hacer una especie de valoración, ¿no? Hacer una especie de valoración, valoración, hacer una valoración respecto, hacer una valoración respecto cuál cuál es más peligroso, digamos, ¿no? ¿Cuál es más peligroso? Finalmente son errores, ¿no? Los dos. La pregunta es, ¿el error de tipo uno o el error de tipo 2, cuál de los dos es más peligroso? O, bueno, tal vez más que peligroso podemos poner, o importante, digamos, el que le tiene que darle más importancia, ¿no? Al momento de mirar estos temas, ¿no? Esos tres, ¿no? Una definición, va a ser muy rápido, un ejemplo y una valoración respecto a cuál es más peligroso, ¿no? O importante, ¿no? De estos dos errores de tipo uno y de tipo 2. Pues a ver, para eso nos daremos, son las 3:27, nos daremos unos 15 minutos máximo, ¿ya? Entonces 3:27, 3:37, 4:42, ¿ya? Entonces, tarea para unos 15 segundos, diré 15 minutos. Cuando lo tengan, pónganlo en el chat, ¿no? Así lo podemos repasar rápidamente lo que han encontrado. 15 minutos hasta las 15:42. ¿Ya? Ya. Entonces vayan buscando, cuando lo tengan lo pueden poner en el chat y lo revisamos, ¿no? Busquen qué es oro de tipo uno, es oro de tipo 2, nuevamente en el marco de pruebas de hipótesis, y sobre eso puedan darle algún ejemplo, ¿no? Puede ser un ejemplo muy literal, van a ver encontrar, hay hasta memes de respecto a este tipo de errores, ¿no? Es una de las principales aspectos que se hace cuando en la modelación estadística las pruebas de hipótesis es algo muy clásico que se hace casi todo el tiempo, ¿no? Así que hay hartos ejemplos que se pueden ahí buscar y una valoración respecto a cuál es más peligroso, ¿no? O importante. Aquí estoy mal. Ya, adelante, vayan avanzando. Vayan avanzando. Más participantes. Ok, a ver, Dice, sí, sí, adelante, ¿alguien quería comentar? teníamos que hacer ejemplo de tipo uno y tipo 2 de cada uno, un ejemplo. Sí, sí, como prefieran. La idea es que busquen, ¿no? La idea era que busquen. Ya, a ver, voy a ir leyendo rápidamente. Hans decía, el error de tipo uno es cuando se rechaza la hipótesis nula, cuando en realidad es verdadera. Y el error de tipo 2 es cuando se acepta la hipótesis, ¿no? Cuando es falsa. Ya, se acepta la hipótesis nula cuando es falsa. Ya. Jessica dice, el error de tipo uno se define como rechazar la hipótesis nula cuando esta en realidad es cierta. Ya, creo que todos en términos de definición, a ver, está relativamente similar. Como rechazar la hipótesis nula cuando esta en realidad es cierta. Y eso dice Sandy. Boris se comete cuando la hipótesis nula es verdadera y como consecuencia el constante se rechaza. Ya, el rechazo cuando es verdadera. ¿No? ¿Ves? Ahí no debería haber mucho más problemas, ¿no?
Como una definición de la hipótesis nula es, eh, perdón, del error de tipo uno es rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera, ¿no? A ver, ¿qué han dicho los demás? Crispin, cuando debe ser ya. No rechazar la hipótesis nula cuando debe rechazarla. Ya. Está bien, está bien. La idea era buscar. Creo que tiene algunos ejemplos. Ya, vámonos con los ejemplos. Con los ejemplos. Ya, a ver ahí. Un ejemplo pone Jessica Choque, que dice: un investigador médico desea comparar la efectividad de dos medicamentos. La hipótesis nula y alternativa son igualdad entre los dos medicamentos. La hipótesis alternativa son dos. Ya. eh, ya. A ver, alguien más si tiene otro ejemplo. Ya igual efectividad médica. Ya, está bien. Creo que la mayoría está interesante. Y creo que nadie ha llegado a la valoración. A ver, aquí hay alguien de Crispin. Dice que en el caso del error de tipo 2 se pierde la posibilidad de rechazar la hipótesis nula y no se desprende ninguna conclusión. El error de tipo uno es más grave ya que se habría rechazado realmente la hipótesis nula. Ya. No sé si hay alguien que quiere comentar algo respecto a la valoración de cuál les parece más importante de las dos medidas de error. Del error de tipo uno y el error de tipo 2. ¿Alguien? Nadie. Ya, Hans dice el error de tipo 2. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué será más peligroso? Más importante de controlar. Ya, está bien. A ver, lo veremos. Esto de los errores, a ver, para los que al final tal vez no han podido buscar por alguna razón. Lo veremos en un esquema. Lo veremos en un esquema y tal vez así sea mucho más sencillo, ¿no? Estos esquemas son bien tradicionales para este tipo de errores, ¿no? Hay un esquema que es bien útil para entender esto, ¿no? Y podemos después ver el ejemplo con, no sé, con algo muy familiar para todos, digamos, ¿no? Vamos a ver si puedo, ya, ahí está. Eh, Vamos a dibujarnos este cuadrado de esta forma. A ver, en el fondo, ¿qué es lo que está sucediendo, no? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros vamos a tomar una decisión, ¿no? En el fondo, nosotros vamos a decidir con la información de la muestra respecto a la validez o no de la hipótesis nula, digamos, ¿no? Hay una decisión por detrás, ¿no? Hay una decisión. Entonces, hay una decisión, ¿no? Hay una decisión nuestra, ¿no? Hay una decisión de nuestra parte. Hay una decisión nuestra respecto la hipótesis nula, digamos. Nos pondremos en mente principalmente la hipótesis nula como un foco de estudio, digamos, ¿no? Nuestro foco de estudio es la hipótesis nula. Entonces, sobre esta hipótesis nula, ¿no? Sobre la hipótesis nula, digamos que está acá, ¿no? Puede ser la hipótesis nula que establece que tita es igual a
tita es igual a k, digamos, ¿no? Lo que decíamos, no es la hipótesis nula. Nosotros, ¿qué es lo que decíamos respecto a esta hipótesis, ¿no? Podemos no rechazar la hipótesis nula, ¿no? No rechazar la hipótesis nula, lo que significa aceptar la hipótesis nula. Entre comillas, lo voy a poner acá, es no rechazar significa aceptar. Esto de entre comillas lo pongo siempre porque en la jerga estadística nunca se acepta la hipótesis nula, ¿ya? Nunca se acepta. Por un tema de que aceptar es algo, es como una confirmación segura, digamos, ¿no? Entonces, por eso lo pongo entre comillas, ¿no? Es siempre manejar el rechazar o no rechazar, ese es lo más convencional en los mismos textos de estadística. Entonces, hay una decisión que nosotros vamos a tomar en base a nuestra región de aceptación, en base a nuestro estadístico de prueba. ¿Qué va a ser? O rechazamos la hipótesis nula o no la rechazamos, ¿no? Que es lo mismo aceptar, ¿no? Esto lo vamos a hacer ¿con qué? Con la información que está en nuestra muestra, ¿no? Está en nuestra muestra, ¿no? De nuestra muestra S, ¿no? Ahí está. Con esa información, nuestro estadístico de prueba, región de aceptación, vamos a tomar esa decisión. Ahora, hay otra cosa que está pasando en la realidad, digamos, ¿no? La realidad, ¿no? Lo que realmente está ocurriendo, ¿no? Que nosotros tuviéramos acceso a esta realidad si yo puedo estudiar todo el universo, cosa que no sucede casi nunca, pero está el universo y yo puedo estudiar a todo pues, el universo, ¿no? Que es la realidad o lo correcto en el fondo, ¿no? Es lo correcto. Lo que efectivamente sucede, digamos, ¿no? Es la naturaleza original, digamos, ¿no? ¿Y qué puede ser en este caso? Que esta hipótesis nula, ¿no? Esta hipótesis nula es verdadera, es correcta, es cierta, ¿no? O puede suceder que la hipótesis nula no es correcta, no es verdadera, es falsa. Esto en la realidad, ¿no? Si tuviéramos acceso a toda la información, ¿no? Entonces, esta es la información correcta. La hipótesis nula es cierta, es verdadera. O la hipótesis nula es falsa. Esos son los dos posibles escenarios en la realidad y mis dos posibles escenarios en mi decisión. En este caso, por ejemplo, ¿no? En este caso, pensaremos en buenas decisiones, ¿no? En esta, ¿no? Acepto la hipótesis nula o no rechazo la hipótesis nula, ¿no? En este primero, en esta primera fila. No rechazo la hipótesis nula, no la rechazo, y resulta que la hipótesis nula había sido cierta, ¿no? La hipótesis nula es cierta y yo no la rechazo, es decir, la acepto. Esta es una buena decisión. Esta es una buena decisión, ¿no? Porque estoy aceptando algo que es verdadero, así que está todo bien. Otro escenario que es bueno, el de aquí abajo, ¿no? Estoy rechazo la hipótesis nula, digo, no es cierta la hipótesis nula, ¿no? Rechazo la hipótesis nula. Y efectivamente la hipótesis nula era falsa. Esta es otra buena decisión, ¿no? Buena decisión, ¿no? Buena decisión. Quiero maximizar estas dos decisiones, estos dos cuadrantes. ¿Qué tal si acá yo digo, no rechazo la hipótesis nula, es decir, acepto la hipótesis nula digo que es cierta, ¿no? En mi decisión, acepto, pero en la práctica, en la realidad había sido falsa, ¿no? No había sido correcta, ¿no? Es falsa la hipótesis nula, es decir, es falsa. Esta es una mala decisión, ¿no? Acepto algo falso. Acepto algo falso. Esto es como, voy a poner, aceptar algo falso. Ese es el error que estoy cometiendo aquí. Aceptar algo falso. Y en el otro caso, ¿no? En este caso estoy rechazando la hipótesis nula, ¿no? Rechazando la hipótesis nula y en realidad, ¿no? La hipótesis nula sí era correcta, ¿no? En este caso la hipótesis nula sí era correcta. En este escenario estoy en que igual es un error, es un problema, y en este caso estoy que rechazando algo verdadero, ¿no? Estoy rechazando algo cierto. Rechazando algo cierto, ¿no? Rechazando algo cierto. Pregunta, ¿cuál es el error de tipo 1 de estos dos errores que hemos visto? ¿Este de arriba o este de abajo?
¿Cuál es el error de tipo uno? ¿El de arriba o el de abajo? De abajo dice. El de El de abajo, ¿no? abajo, Por el todas por todas las definiciones que ustedes se han ido dando, ¿no? Y alguien decía, el error de tipo uno es, a ver, el primero que decía era, es cuando se rechaza la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera, ¿no? Este es el error de tipo uno. Lo voy a poner, este es el error de tipo uno. Por lo tanto, este es el error de tipo 2. El error de tipo 2, ¿no? El error de tipo 2. Rechazar algo que es cierto, ¿no? Rechazar algo que es cierto. Eh, a ver, tratando un poco de dibujar este error de tipo uno, que es el que vamos a tratar de ver ahora. Cuando yo rechazo la hipótesis nula, ¿no? Cuando yo rechazo la hipótesis nula, si recuerdan, voy a tratar de utilizar el concepto de nuestro intervalo de confianza, porque hemos dicho que es cuando es la hipótesis alternativa de dos lados, la región de aceptación era la misma que el intervalo de confianza, ¿no? La región de aceptación era la misma que la región de eh, que el intervalo de confianza, ¿no? Este tenía un nivel de uno menos alfa y este tenía un nivel de alfa medios y este tenía un nivel de alfa medios, ¿no? Si recuerdan, más o menos este era, si fuera un, si fuera una hipótesis alternativa de dos lados, esta sería un poco el dibujo. ¿En qué escenario yo rechazo la hipótesis nula? ¿No? ¿En qué escenario yo rechazo la hipótesis nula en este caso? Cuando el estadístico de prueba cae en esta región o cae en esta región, ¿no? Ahí yo rechazo, ahí yo rechazo. Ahí yo rechazo la hipótesis nula. Y si la hipótesis nula resulta ser cierta, ¿no? Si la hipótesis nula resulta ser cierta, yo estoy cometiendo un error de tipo uno. Ahora, cuál es la magnitud de este error? ¿No? ¿Cuál es la magnitud de este error de tipo uno? ¿No? Básicamente es el ancho, ¿no? Que yo le voy a dar a mi región de rechazo. Si notan, la magnitud de la región del error de tipo uno va a ser el tamaño que yo le dé a mi región de rechazo. Ese va a ser mi error de tipo uno. En este escenario, ¿cuál es el tamaño de la región de rechazo? Es alfa. El tamaño de la región de rechazo en este ejemplo es alfa, que para nosotros también tenía el nombre del nivel de significancia. Alfa no es nada más que el tamaño de mi región de rechazo. Alfa no es nada más que el tamaño de mi región de rechazo. ¿No? Esa es justamente la idea de acá, digamos, ¿no? Entonces, el alfa está sumamente vinculado con la región de rechazo, ¿no? Mientras el alfa sea más pequeño, la región de rechazo va a ser mucho más pequeña, por lo tanto, mi hipótesis va a tener de alguna manera mucha más fuerza, digamos, ¿no? Esa es la idea. Voy a poder, mientras alfa sea más pequeño, mi región de aceptación es más grande, entonces yo estoy minimizando este error. No puede ser cero porque estoy trabajando con una muestra y no puede ser cero porque finalmente la muestra siempre tiene niveles de errores por las muestras posibles que hay. No va a ser cero cuando estudia el universo y si estudia el universo no tiene sentido hacer pruebas de hipótesis, ¿no? Entonces este es alfa, ¿no? Por lo tanto yo quiero de alguna manera maximizar este de acá arriba, ¿no? Quiero maximizar el no rechazar la hipótesis nula, no rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera. Quiero maximizar mi región de aceptación. Y esa región de aceptación en el fondo tiene un tamaño de uno menos alfa, ¿no? Esta región de aceptación tiene una región de uno menos alfa, la región de rechazo tiene alfa, ¿no? Y están vinculadas justamente a una buena decisión en este cuadrante y el error de tipo uno con alfa, ¿no? Ya para ir terminando, vamos a seguir esta parte, la siguiente clase, estamos un poquito sobre la hora, pero este error de tipo 2 nominalmente se le conoce como beta, ¿no? Se le pone como beta. Vamos a explorar un poco esto la siguiente clase. Y este también queremos maximizarlo y este es el equivalente como uno menos beta, ¿no? Nos faltaría explorar esto, pero lo que yo quisiera que ustedes analicen como un ejemplo en este cuadrante y me digan la siguiente clase es el tema del test del COVID, ¿no? Test del COVID. Test del COVID-19, ¿no? Si recuerdan, están las pruebas de antígeno nasal, están las PCRs para hacerse el test de COVID.
son pruebas que tienen su nivel de error, ¿no? Son pruebas que tienen su nivel de error, ¿no? Basadas en diferentes aspectos. Y esas pruebas nos van a dar un resultado, nos van a decir, ¿tienes COVID o no tienes COVID? ¿No? ¿Tienes COVID o no tienes COVID? Pero la realidad puede ser muy distinta, ¿no? Puedes efectivamente tener COVID, ¿no? Y el test te dice que tienes COVID. O puedes tener efectivamente COVID, pero el test te dice no tienes COVID, ¿no? O el otro escenario, no tienes COVID y te dice que tienes COVID, o no tienes COVID y te dice que efectivamente no tienes COVID, ¿no? Quisiera que se armen una tabla de este estilo, ¿no? Pero con el tema del COVID, ¿no? Con el tema del COVID. Y ahí ustedes, con el ejemplo, puedan valorar dónde hay más riesgo, digamos, ¿no? Dónde hay más riesgo. A una persona que le dicen tienes COVID pero no tiene, ¿no? ¿Qué riesgos podría significar en un posible tratamiento, ¿no? O en una persona que le digan no tienes COVID pero tienes, igual cuál es el resultado, ¿no? Entonces, tal vez con eso, que es un ejemplo mucho más cercano y familiar, armándose la misma tabla, podemos tener una valoración mucho más precisa de cuál de estos dos es más relevante, ¿no? Si el alfa o el beta, ¿no? Si el alfa o el beta. ¿Ya? Entonces, ya con eso, ya podemos casi ya ir cerrando esta parte de nuestros conceptos iniciales. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar la siguiente clase. Quisiera que vayan pensando en ese ejemplo, si se lo pueden dibujar en sus cuadernos y discutimos la siguiente semana, ¿no? Bueno, discutimos el miércoles, perdón, sobre cuál parece más riesgoso, ¿no? Y por qué, ¿no? O tal vez depende del contexto que se esté estudiando, ¿no? Ya. Entonces, bueno, básicamente nos falta el beta y el uno menos beta. Creo que el alfa y el uno menos alfa quedó claro, ¿no? Este todavía nos falta un poquito entender a qué se refieren y por qué serían tan importantes. Y con lo del COVID capaz que sea más relevante esta parte, ¿ya? Ok, entonces vamos a terminar acá. Y nos vemos el día miércoles. No sé si tal vez alguien tiene preguntas, comentarios. Ya para ir cerrando. Nadie. Ya, súper. Entonces terminamos acá y nos vemos el día miércoles. Nos vemos. Chao, chao.